Estos son los primeros asuntos del día, pero tenemos otras noticias destacadas en nuestro sumario. Los contagios siguen en valores máximos en España, pero el ritmo de crecimiento es algo más lento que hace 7 días. Misma tendencia en la presión hospitalaria. El avance de la variante Omicron ha disparado el uso de antígenos que cuestan como máximo 2,94 euros y se compran en farmacias. Sobre el reparto de los fondos europeos continúa el cruce de declaraciones entre PSOE y PP. Pedro Sánchez acusa a los populares de tratar de boicotearlos y en el PP insisten en que el reparto favorece a las autonomías socialistas. Muy largo porque aquí hay gente en estas instituciones. Liberados todos los rehenes de una sinagoga en Texas en un secuestro que ha durado más de 11 horas. El atacante fue abatido por la policía. Según apuntan algunos medios, decía ser hermano de una terrorista pakistaní condenada a 86 años de cárcel y exigía su liberación. Noches de vino cada viernes en la residencia de Boris Johnson en Downing Street, fiestas habituales en las que él mismo animaba a los asistentes a desahogarse. Es el último escándalo publicado en Reino Unido que salpica al premier británico. La oposición ha pedido su dimisión inmediata y también algunos miembros de su propio partido. ¿Qué tal están? Domingo frío pero soleado en buena parte de España, aunque sí que hablaremos de la llegada de nubes altas por el oeste del país que dejarán puntualmente estos cielos algo más enmarañados. Nubes más compactas, eso sí, en zonas de costa de Pontevedra, de A Coruña, que por la tarde pueden dar paso a alguna gota, y calima y viento fuerte en el archipiélago canario. Todo esto con máximas ligeramente más altas que dejarán aún así un ambiente plenamente invernal. De hecho, no esperamos pasar a mediodía de estos 10-15 grados en buena parte del país. Bien, comenzamos, recapitulamos toda la información sobre el caso Djokovic. El tenista serbio va a ser finalmente deportado de Australia, no podrá jugar el Open de tenis que comienza mañana lunes. Los jueces han dado la razón al gobierno australiano y apoyan la retirada de su visa de entrada. Termina así un culebrón que comenzó hace 11 días y que ha trascendido mucho más del deporte. 10 días se ha tardado en resolver este polémico caso que ha necesitado el concurso de los jueces de la Corte Federal de Australia que finalmente han fallado a favor de su deportación. En un comunicado, Djokovic ha dicho estar extremadamente decepcionado con la decisión, pero que la respetaría y cooperaría con las autoridades en relación con su salida del país. El presidente del Tribunal Supremo, James Alsop, dijo que el fallo del Tribunal Federal se ha basado en la legalidad de la decisión del ministro de Inmigración, Alex Hawke, y en el contexto de los 3 motivos de apelación presentados por el equipo de Djokovic. No es parte de la función de la Corte decidir sobre los méritos o la sabiduría de la decisión, dijo Alsop. La decisión de los 3 jueces fue unánime. El razonamiento completo se dará a conocer en los próximos días. Pero en él se da la razón al gobierno australiano, que ha aplicado con mano férrea al jugador las leyes de inmigración, que Djokovic, sin vacunar, no parecía cumplir, alegando que era un mal ejemplo y un riesgo para la salud. El Open de Australia comenzará mañana sin Djokovic, que pierde su sueño de superar a Nadal y Federer en Grand Slams ganados. La ley de inmigración australiana establece además que no podrá volver al país en 3 años. Y primeras reacciones a la decisión del tribunal sobre el caso Djokovic. Vamos a ver, el presidente serbio expresa su malestar por la decisión del tribunal y acusa a Australia de maltratar a Djokovic. Dice que el primer ministro australiano, Scott Morrison, ha utilizado al tenista serbio para obtener rentabilidades políticas y dice que el tenista ha sido una víctima. El primer ministro australiano, por su parte, se ha felicitado por el fallo de la Corte Federal. Dice que la decisión ayudará a mantener seguras las fronteras de Australia y a permitir la entrada del tenista, que de permitir la entrada del tenista sin vacunar hubiera sembrado el temor entre la población. Ese ha sido uno de los argumentos que ha convencido precisamente al tribunal. Pues bien, durante estos 10 largos días, muchos tenistas han ido dando su opinión sobre el caso Djokovic. Nadie de nosotros somos más importante que el deporte por sí mismo. Australian Open is much more important than any player. It's, we're in Australia, it's their rules. Everybody knew very clearly the rules and it was, you just have to follow them and that's it. Tras perder su recurso de hoy, Novak Djokovic no solo va a ser deportado y no va a poder defender su corona en Australia, incluso podría perder el número 1 del mundo en favor del ruso Medvedev. A sus 34 años, el futuro de Nole como número 1 se complica mirando el calendario. Sin estar vacunado, solo podrá disputar uno de los 4 grandes, Roland Garros. No podrá entrar ni jugar el US Open, tampoco Wimbledon
y tampoco 3 de los 9 Masters 1000 que se disputan en territorio estadounidense. Aunque los contagios parecen estabilizarse en algunos territorios, lo cierto es que las incidencias siguen siendo muy altas. Las comunidades ahora mismo con peores datos de incidencia son Navarra y País Vasco. Ambas están por encima de los 6.000 y Aragón lo roza. La incidencia sigue subiendo, aunque a un ritmo menor que la semana pasada. Si hace 7 días hablábamos de un incremento semanal del 16%, esta semana es del 8%. Un dato relevante es el de la positividad. Ahora en España, 4 de cada 10 pruebas registradas son positivas. Esta semana, según los datos del Ministerio, se han contabilizado 928.130 nuevos contagios. Un 14% de las personas infectadas están ingresadas en un hospital. Las UCIs tienen algo menos de presión que durante la semana anterior. A nivel nacional ha bajado a nivel alto, aunque sigue habiendo 7 comunidades que se encuentran en riesgo extremo. Y mientras, sigue la vacunación, en la mayoría de los puntos con la dosis de refuerzo. Pues mira, sí he venido a ponerme la tercera dosis porque creo que es conveniente para el entorno de la gente que se proteja. Y traído para prevenir, como está ahora están muy altas los casos, pues hay que vacunar. La primera semana de colegio tras las vacaciones de Navidad nos deja más de 102.000 alumnos en cuarentena de los colegios e institutos, el 1,6% del total, y más de 19.000 docentes, un 3,2% del total, según el Ministerio, han dado positivo esta semana. Esos serán los datos actualizados. En cuanto a los test de antígenos, están siendo fundamentales en esta sexta ola. Ya se pueden comprar en la farmacia por 2,94 euros. Antes de aplicar este precio regulado, en algunos casos los test costaban hasta el triple. El precio de los test de antígenos desde este sábado han bajado de precio, se ha regulado a 2,94 cada test. Algunos no se conforman. Tendrían que haber bajado un poquito más. Y me parecería mucho mejor si lo regalasen, como hay en otros países. Una medida que para otros llega tarde. Sí que llega un poquito tarde, porque yo creo que nos habíamos confinado más y habíamos contagiado menos. Que tenían un precio para mí exagerado. Es algo que es de salud y con la salud no se puede andar tirando de dinero constantemente. Más vale tarde que nunca, yo diría. En la misma línea, los farmacéuticos que aseguran que esta medida se tendría que haber adoptado antes y aseguran que esto supondrá que muchas farmacias tengan que vender a pérdidas por debajo del precio del coste de estos productos. Porque hemos pagado absolutas barbaridades y somos conscientes de que teníamos que ayudar a proteger la salud de todos los ciudadanos. Las ventas de estas pruebas de autodiagnóstico para detectar el coronavirus han disminuido desde que ha terminado la Navidad, en la que los precios han estado disparados por la alta demanda. Yo les he comprado a 8,90 en Navidades. La Organización de Consumidores Facua dice que el nuevo precio sigue siendo desproporcionado y asegura que continúa dando beneficios descomunales. El presidente del Gobierno ha confirmado que la vacuna española estará lista este mismo semestre. Antes de que termine este primer semestre tendremos nuestra propia vacuna, la vacuna española, demostrando que España también puede dar respuesta con sus propios medios y sus propios recursos, haciendo una política industrial frente al COVID-19 y situando a España donde merecen. Varias ciudades de España han vivido protestas contra la vacunación obligatoria y el pasaporte COVID. Así como van a ver, estaban las calles de Valencia, imágenes parecidas en otros puntos. En Madrid, los manifestantes han recorrido el centro de la capital para terminar frente al Ministerio de Sanidad. Se muestran en contra de la vacunación, principalmente menores. Además, consideran que el pasaporte COVID es un modo de obligar a la población a vacunarse. También en Francia, más de 50.000 personas han protestado contra el pasaporte de vacunación. En los últimos meses, cada sábado, miles de franceses salen a la calle contra la obligatoriedad de vacunarse. Este domingo, la Asamblea tiene previsto aprobar de forma definitiva la ley que lo va a exigir. Este fin de semana, además, han empezado a desactivarse los pases sanitarios de quienes no están al día de las vacunas contra la COVID y no se han inyectado la tercera dosis de recuerdo. Hay 500.000 personas en esta situación que podrían quedarse sin él.
Y de Francia e Italia, nueva protesta en Roma contra la obligatoriedad de las vacunas y las restricciones derivadas del COVID. Los manifestantes dicen que estas medidas son una limitación a sus libertades. Italia, lo recordamos, acumula más de 8 millones de contagios desde el comienzo de la pandemia y más de 140.000 fallecidos. Y nos vamos en este punto a Reino Unido. Siguen saliendo a la luz poco a poco nuevas informaciones sobre las fiestas en la residencia del Premier británico en plena pandemia. El diario Daily Mirror publica que todos los viernes se celebraba la hora del vino, los viernes del vino, así se llamaban, alentados por el primer ministro. La oposición ha vuelto a pedir la dimisión de Boris Johnson. Nuevas revelaciones sobre las fiestas en la residencia del primer ministro británico. El Daily Mirror asegura que en Downing Street no ha habido fiestas esporádicas, sino semanales. Los llamados viernes de vino se han seguido celebrando a pesar de las restricciones. Boris Johnson animaba a sus empleados a confraternizar y desahogarse tras la semana de trabajo, incluso cuando socializar en interiores estaba estrictamente prohibido. Llegó a celebrarse una fiesta en vísperas del funeral del duque de Edimburgo. Es muy desagradable que haya una ley para él y otra para todos los demás. Tiene que dimitir. Tiene que marcharse. Lo dicen residentes del distrito electoral de Boris Johnson en Londres. También la oposición pide que se vaya. Se ha quedado sin autoridad moral para dirigir el país, afirma el líder laborista. Según medios británicos, ya hay miembros del Partido Conservador buscando los 54 votos que se necesitan para retirarle la confianza a Boris Johnson. El presidente del Gobierno ha dicho que es el momento de reivindicar la buena política, la que huye de la confrontación y deja a un lado los intereses partidistas por el bien de los ciudadanos. Por contra, Sánchez asegura que el Partido Popular practica la oposición negacionista. Sánchez arranca la maquinaria para las elecciones andaluzas, una cita en las urnas aún sin fecha, pero es que los socialistas quieren impulsar ya su candidato al exalcalde de Sevilla, Juan Espadas. Desde Granada, Sánchez ha puesto en valor a los ejecutivos autonómicos y ha sido muy duro con la oposición. Al PP le ha calificado de negacionista. Asegura que llevan más de un año poniendo zancadillas a las políticas del Gobierno, como ahora tratando de boicotear el reparto de los fondos europeos. Unos fondos que, según Sánchez, son la gran oportunidad para modernizar España. Tenemos una oposición negacionista. No estuvieron en lo malo y tampoco están en lo bueno, ni en la subida del salario mínimo interprofesional, ni en la revalorización de las pensiones, ni en apoyar un buen acuerdo laboral entre agentes sociales, ni tampoco en la gestión de los fondos europeos. Siempre es un gobierno socialista el que logra los fondos europeos y siempre es la oposición conservadora la que trata de boicotear los fondos europeos. Desde León, en el Congreso del PP, Teodoro García Egea ha sido crítico con el reparto de los fondos europeos. ¿Alguien sabe dónde ir a solicitar los fondos europeos? La única ventanilla que existe en el Palacio de la Moncloa. Y la única decisión que existe es la del dedo del presidente. Y frente a la gestión de Sánchez, los presidentes autonómicos del PP se reivindican. Coged el testigo del 4 de mayo, coged el testigo de las anteriores elecciones y demostrar que la pesadilla de Pedro Sánchez tiene caducidad. Este partido es la única alternativa a un gobierno socialista, populista. Vox desde Valladolid y junto a su candidato ha dicho que en Castilla y León tanto PP como PSOE son socialismo y ha atacado al gobierno de Sánchez. Se parece más a una fiesta extraña de forajidos, de frívolos, de bandidos, de incompetentes y de traidores. También desde Valladolid, Unidas Podemos. Sus acusaciones se centran en el presidente Mañueco. Está mintiendo a sabiendas para tapar su corrupción. Está mintiendo a sabiendas para que en esta campaña se hable de las macrogranjas y no se hable de su corrupción. En Ávila, Ciudadanos lanza este mensaje. Prometemos hoy aquí a no apoyar la creación de ningún gobierno en el que entre ni el populismo de Vox ni el populismo de Podemos. Falta menos de un mes para las elecciones. Vamos con más asuntos. El movimiento de pensionistas vascos cumple 4 años del inicio de sus movilizaciones. Las pensiones se defienden. Consideran que sus protestas aún son necesarias y que por eso se ha manifestado en todas las capitales vascas y en Navarra en contra de la reforma de las pensiones del Ejecutivo. Piden prestaciones dignas y que se revaloricen conforme al IPC real.
Los Mossos de Escuadra continúan buscando a un hombre que ha huido tras disparar presuntamente a 2 personas en Barcelona. En un principio creían que se había atrincherado en una vivienda y después de 3 horas de operativo descubrieron que no estaba en su interior. Las 2 personas heridas fueron atendidas en el lugar y trasladadas posteriormente al hospital. Y no se pierdan esta historia, la buena memoria de un vecino de Maella, en Zaragoza, ha permitido localizar una bomba de la guerra civil oculta bajo el suelo de un céntrico local. Este hombre recordaba la ubicación exacta de un proyectil lanzado por la aviación italiana cuando él era muy pequeño. Esta bomba de 50 kilos ha estado enterrada más de 60 años en un céntrico local de Maella, en Zaragoza. Ahora ha podido ser descubierta gracias a la casualidad y a la buena memoria de un vecino de la localidad, que un día al pasar por la zona vio que allí se estaban haciendo obras y fue entonces cuando recordó lo que vio en su niñez cuando él tenía solo 6 años. Durante la Guerra Civil y en lo que entonces era un corral, había caído un artefacto de la aviación legionaria italiana que no llegó a explotar y que todos fueron a ver. Años más tarde, ese corral se cubrió con hormigón y se construyó encima, por lo que el artefacto quedó oculto. Es ahora, 60 años después, cuando tras el aviso de este vecino al dueño del local, el artefacto ha sido localizado y neutralizado por los TEDx de la Guardia Civil. Vamos con otra noticia muy diferente. 10 personas han sido detenidas por robar cobre en todo el territorio nacional. Eran parte de una supuesta red delictiva en Valencia que operaba también en Badajoz, Cáceres, Castellón, Madrid o Salamanca. Sustraían el cobre en plantas fotovoltaicas, cooperativas, agrícolas, depuradoras, fábricas y naves industriales. Llegaron a robar, según los investigadores, más de 28.800 kilos de cobre, de cable de cobre, que junto con los daños causados en las instalaciones a las que accedían por la fuerza, el valor superaría el $500.000 de euros. Del exterior, finaliza el secuestro de 4 rehenes en una sinagoga en Texas, un suceso que ha durado más de 11 horas. La policía finalmente abatió al secuestrador durante la operación de rescate. Según algunos medios, decía ser hermano de una terrorista pakistaní, la neurocientífica Aafia Siddiqui, que cumple una condena de 86 años de cárcel por disparar a soldados y agentes del FBI, y este secuestro era para exigir su liberación. En Kazajistán suben a 225 los fallecidos en las violentas protestas y disturbios de la semana pasada que el ejército reprimió como actos terroristas. Nos lo cuenta un equipo de televisión española enviado a la zona. Las últimas cifras oficiales reconocen que ha habido una auténtica masacre aquí en Kazajistán, elevando a 225 los fallecidos en los violentos disturbios y la represión de las protestas. Las autoridades insisten en que fue una operación antiterrorista, pero activistas de la sociedad civil con los que hemos hablado aseguran que entre los muertos hay muchos manifestantes pacíficos. Al menos 34 ha contabilizado Bahidjan Toregoyina. Ella elabora su propia lista ante el secretismo oficial, que no da los nombres de las víctimas. Familiares de desaparecidos angustiados acuden a esta comisaría en el centro de Almatý para tratar de averiguar si los suyos están muertos o encarcelados. A los miles de detenidos se ha sumado hoy el viceministro de Energía, al que responsabilizan de subir el precio del gas licuado, que desató las protestas. Además, se sigue apartando a familiares del expresidente Nazarbayev de empresas estratégicas. Se cree que su clan pudo alentar los disturbios para seguir manejando en la sombra esta potencia centroasiática. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, habló por teléfono este sábado con el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, con Josep Borrell, para coordinar sus respectivos planes de respuesta si Rusia ataca o invade Ucrania. Según un comunicado hecho público por el Departamento de Estado, Blinken reafirmó que si aumenta la agresión rusa contra Ucrania, las consecuencias serán rápidas, graves y coordinadas. El nuevo enviado especial de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental sigue con su gira en la región. Hoy va a visitar el campo de refugiados de Bollador en Argelia y después se va a reunir con el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Con gritos de Sáhara independiente, así reciben al enviado especial de la ONU a su llegada al campo de refugiados de Smara. Allí le esperaban las autoridades para mostrarle alguno de sus equipamientos. Que este es un pequeño centro de educación especial,
para niños con diversidad cognitiva. Cuidamos a los niños, trabajamos con ellos actividades, le damos de desayunar. El contexto es complicado, con el alto el fuego entre Marruecos y el Polisario roto. Paseando por el campamento de Bojador conocemos a Naim, de 54 años, que ha pasado casi toda su vida como refugiado. Es soldado y dentro de pocos días vuelve al frente. Es la vida muy dura. Marruecos insiste en que el Sáhara Occidental es su territorio y como mucho se abre a darle una autonomía. Los saharauis piden un referéndum para lograr su independencia, pero no esperan demasiado de esta visita. No tenemos muchísima esperanza porque es el primer contacto, como os decía antes, y es obviamente, como os he dicho muy claramente, es el quinto enviado personal que nos visita. En un mitin celebrado en Arizona, el expresidente Donald Trump ha prometido a sus seguidores que el Partido Republicano ganará las elecciones de medio mandato en noviembre y recuperará la Casa Blanca en las de 2024, aunque no ha llegado a precisar si él mismo presentará su candidatura. Trump ha insistido en sus teorías de la conspiración sobre los comicios de 2020 y ha llamado presos políticos a los más de 700 detenidos por el asalto al Congreso. También ha criticado la gestión de Joe Biden, de quien ha dicho que ha causado más problemas y destrucción en el último año que 5 presidentes juntos. La primera caravana de migrantes hondureños y nicaragüenses de 2022 ya ha salido desde San Pedro Sula, al norte de Honduras, rumbo a Estados Unidos. Viajan en busca de un trabajo y una vida mejor. La primera caravana del año ha salido, como siempre, como todas, por necesidad, obligada por las dificultades económicas y la pobreza que afectan al 62% de la población hondureña, agravadas por la pandemia del coronavirus y 2 huracanes consecutivos en 2020. Son hondureños y nicaragüenses mayoritariamente jóvenes con muchos sueños en sus mochilas. Como no hay trabajo, no hay nada, toca que salir. Han partido en 2 grupos, uno a las 4 de la madrugada y otro a las 7 de la mañana, escoltados por la policía hondureña, con la esperanza de cruzar con seguridad a Guatemala y desde allí a México para continuar hacia Estados Unidos. Hay temores a veces, como todo, pero vamos en grupo grande que no creo que pase algo, porque por eso es la razón de armar una caravana grande para ir más seguros. Miembros del programa de apoyo a los migrantes les aconsejan no viajar. Son más los riesgos y los peligros que van a enfrentar que la posibilidad de conseguir el tan ansiado sueño americano. Hace un año el gobierno de Guatemala detuvo a la primera caravana de migrantes. El tsunami provocado por la potente erupción de un volcán submarino en la isla Tonga ha causado daños importantes, pero no víctimas, según han informado las autoridades, en concreto la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern. Las comunicaciones con el país permanecen cortadas, eso sí, las olas han alcanzado, vemos algunas de esas imágenes, las 2 orillas del Pacífico, con inundaciones y evacuaciones en las costas de Perú, Chile, Estados Unidos, pero también de Japón y de Nueva Zelanda, aunque, como decimos, no hay constancia de daños personales. El Centro de Alertas de Tsunamis para el Pacífico ha precisado que la amenaza global ya ha pasado, aunque todavía son posibles ligeras variaciones en el nivel del mar. Se lo contábamos al comienzo de este informativo, Novak Djokovic va a ser deportado finalmente de Australia después de que la Corte Federal haya desestimado su recurso y cancelado, por tanto, su visado. La decisión la ha tomado por unanimidad ese tribunal, por lo que no cabe recurso alguno. El tribunal, formado por 3 magistrados, tras una vista judicial de más de 4 horas que se ha celebrado de forma telemática, comunicaba el fallo. La ley de inmigración australiana establece además que Djokovic no va a poder volver al país en 3 años. Además, el tenista tendrá que pagar las costas del juicio. Djokovic asegura en este comunicado que vemos estar profundamente decepcionado por la decisión del alto tribunal, que le retira el visado y ordena su deportación de Australia. El tenista serbio dice que respeta el fallo de los jueces y que está dispuesto a colaborar en su salida del país. Djokovic lamenta no poder participar en el Open de Australia y agradece todo el apoyo que ha recibido por parte de su familia y de sus seguidores. Finalmente se han impuesto las tesis del gobierno australiano de que el jugador sin vacunar no cumplía con los requisitos para entrar en el país y que además suponía un mal ejemplo y un riesgo para la salud pública, porque con su actitud podía disuadir a los australianos de ponerse la vacuna. Se han rechazado las alegaciones de los abogados del tenista, que consideraban su expulsión ilógica, irracional e irrazonable.
La resolución en contra de Djokovic ha sido una gran decepción para los simpatizantes del tenista que durante los últimos días se han ido concentrando frente al hotel donde ha estado recluido el tenista, el Park Hotel de Melbourne. Muchos de ellos son miembros de la comunidad serbia o antivacunas y el hotel también aloja a un grupo de solicitantes de asilo detenidos por las autoridades de inmigración. Djokovic, que podría perder el número 1 del mundo si el próximo 30 de enero se alza con la corona en Australia el ruso Medvedev. Más deportes. A partir de las 4 de la tarde, a puerta cerrada, se va a reanudar el partido Betis-Sevilla suspendido ayer en el minuto 39 cuando una barra de plástico impactó contra la cabeza de un jugador sevillista. Así lo ha decidido el juez de competición de la Federación Española de Fútbol. El choque de octavos de final de la Copa del Rey se suspendió justo después del tanto conseguido por el bético Fekir, que empataba a 1 la eliminatoria de Copa. De la grada de Gol Sur lanzaron una barra que golpeó la cabeza del sevillista Jordán. El impacto dejó aturdido al jugador. Corría el minuto 39 de un derbi vivido con intensidad. Jordán fue atendido en la banda por los sanitarios. Minutos después se retiraba al vestuario para ser examinado. El árbitro de Burgos mandó retirarse a los jugadores y suspender el partido. Tras las deliberaciones pertinentes, el juez del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol decidió reanudar el partido hoy a las 4 de la tarde en el mismo escenario del Benito Villamarín, pero a puerta cerrada. El Sevilla ha informado que Jordán fue trasladado a un hospital de la ciudad y tras los exámenes realizados se le apreció un traumatismo cráneoencefálico. El jugador se encuentra ya en su domicilio. Más deporte. La selección española